Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir esta hermosa planta que es una Portulacaria afra. Se puede hacer por semillas, pero es complicado porque igual no suele esta planta florecer seguido, a menos que tenga las condiciones adecuadas. Se puede hacer por esqueje de hoja y de tallo. En este caso siento que es lo más fácil, lo vamos a hacer por esqueje de tallo. Pero fíjense ustedes que hace un tiempo vi un bonsai, pero era un bosque de esta planta y me pareció fantástico. Era una belleza. Ya estaba como, yo creo que tenía unos de 30 a 40 centímetros de altura. Eran 5 esquejes, como así, en una maceta de bonsai, como este grosor. La maceta. Entonces quiero hacerla. Entonces voy a hacer unos cortes buscando este tipo de esquejes para que se vayan como que si fueran árboles recto. Si no, lo vamos a hacer aquí porque tampoco quiero deformar valga la redundancia, la forma que lleva, la que ella misma está buscando. Entonces voy a hacer unos cortes, pero generalmente los cortes los voy a hacer de aquí. Quiero unos 5 o 6 esquejes, entonces voy a hacer los cortes y les muestro. Hice 6 esquejes, entonces ahorita los voy a dejar todos del mismo tamaño porque hay unos que son más grandes que otros. Y lo que vamos a hacer también es que vamos a cortar las hojitas. En este caso serían como tallitos pequeños, como más o menos de aquí para abajo, porque esta parte es la que vamos a colocar en el sustrato. Entonces ahorita voy a hacer eso y les muestro lo que sigue. Por el momento esta maceta voy a utilizar, es una palalana, pero el color negro me gusta. Entonces aquí están ya. Estos son mis 6 esquejes. Todos tienen el mismo tamaño, entonces esto lo que vamos a hacer es enterrarlo. Más o menos esta parte de aquí, hasta donde tengo el dedo. Entonces voy a poner 6 como así, tengo mis dedos así, para que empiece a crecer como que si fuese un árbol, un bosque. Esa es la forma que quiero darle por este bonsai que les cuento que vi que me gustó. También se puede hacer por esqueje de hoja, entonces cortamos la hojita que no tenga ningún daño, que estén enteras y las dejamos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que este sustrato está seco, entonces vamos a dejar aquí los esquejes para que se sequen en semisombra. De ahí yo digo que unos 3 días ya las colocamos en el sustrato. Pasados unos 2 días ya regamos y lo iríamos llevando de semisombra a luz filtrada y de ahí a mucha iluminación porque esta necesita sol directo. Entonces ese sería el proceso: semisombra, luz filtrada y sol directo. Y en el caso de las hojitas igual. Ahora el caso de raíces, más o menos en 3 semanas ya estarían enraizadas estas bellezas. Entonces eso es. Entonces cuando ya esto tenga la forma que quiero darle, pues les haré una actualización. Pero realmente sí, van a ir así alrededor. Como les digo, ese bosque que vi. Y pues es una planta que es de fácil cuidado y fácil reproducción. Entonces gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante. Estimados amigos, hasta luego.